Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a analizar el cuadro de este tercer torneo de la temporada, este P2 de Cancún, en el que podríamos tener un enfrentamiento muy picante en el cuadro masculino en semifinales, en el que el coco del cuadro le ha tocado a Coello y Tapia, y después en el cuadro femenino que podríamos tener una final anticipada en semifinales. Vamos a ir analizando primero 4 partidos que me gustan mucho de primera ronda en el cuadro masculino, después un poco el cuadro potencial y lo que se podrían encontrar los 4 cabezas de serie, y después iremos un poco hablando de los partidos y los posibles enfrentamientos de este tercer torneo de la temporada y de este torneo, este P2 de Cancún. Así que no me enrollo más, yo soy Álvaro Sánchez y esto es el Pádel de hoy. Bueno, ¿qué tal? Ya empieza este tercer torneo de la temporada, otra vez en Cancún, al igual que el año pasado, prácticamente en las mismas fechas, y en el que en el cuadro masculino, recordemos que ganaron Lebron y Estupa su primer torneo y único como pareja, y en el cuadro femenino fueron Delphi Brea y Gemma Triay las que ganaron en el circuito femenino. Obviamente Lebron y Estupa ya no siguen juntos, Gemma y Delphi sí que pueden revalidar corona. Y tenemos unos cuadros que ya podréis ir viendo en pantalla, unos cuadros que al hacer el análisis me han parecido muy semejantes a los de Gijón, sobre todo por el orden de las cabezas de serie. Y otra vez un P2 que ya sabemos que tenemos la condición de que las 4 parejas primeras, tanto en el circuito masculino como en el femenino, parten de octavos de final, o sea que pierden, o sea no juegan esa primera ronda. Por lo que, bueno, quizá pasan un poco más descansados, aunque no tienen la oportunidad de jugar, de testear un poco la pista, aunque obviamente sí tendrán partidos de entrenamiento. Hay 4 partidos en especial, sobre todo en el cuadro masculino, que me gustan mucho, de primera ronda, muy igualados. Primero ese partido de Coqui John Sanz con Campagnolo y con Jairo Bautista. Lucas y Jairo, que creo que son una pareja muy interesante, pero que en este inicio de temporada todavía no han dado ninguna campanada, pero estoy seguro que la van a dar. Creo que una pareja muy compensada, con la solidez y la agresividad de Campa junto a la pegada de Jairo, y que quizá en este torneo de Cancún pueden hacerle daño a Coqui y John Sanz, que ya vimos en Gijón que dieron y que nos ofrecieron una puesta en escena, la verdad que increíble. Después el partido de Tello y Edu Alonso contra Íñigo Jofre y Manu Castaño, que también me parece muy interesante. Ojito a Edu Alonso y Juan Tello, que están teniendo unos cuadros muy complicados. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya en Gijón tuvieron en primera ronda a Paquito Navarro y a Fran Guerrero. Creo que están teniendo unos inicios de cuadro y de torneo muy complicados, pero a pesar de ello los están sacando y están llegando a cuartos de final en todos. Además, si pasasen este primer partido, se cruzarían con Estupa y Yanguas, o sea que cuadro bastante complicado para el que pase, especialmente para esos Tello y Alonso, que parten como cabeza de serie número 9. Después me gusta también el de Libac y Chofas contra Juan Luis Brí y Alex Ruiz. Me parece un partido muy igualado. Me parece también una oportunidad para Libac y Chofas, que quizás este año, por ejemplo, en Gijón tuvieron un partido muy igualado contra Coqui y John Sanz, pero que todavía no terminan de dar esa puntilla para evolucionar, ¿no? En los torneos y en los cuadros, y me parece un partido muy interesante. Y después los que siempre menciono, Paul Hernández y Guille Collado contra Momo y Dineno. Paul y Guille, que son una de las apuestas mías personales para este año, me parece una pareja muy completa, que viene trabajando muy bien desde finales de 2025, y creo que este año ya ha conseguido títulos FIP, obviamente, pero que me parecen una pareja muy interesante y a tener en cuenta esta temporada, y que con Momo y Dineno, que quizás no llegan con las mejores sensaciones, pueden dar aquí un golpe en la mesa y eliminar a una cabeza de serie en el primer partido. Después vamos a analizar un poco los cuadros potenciales que tienen las 4 primeras cabezas de serie en el cuadro masculino. Empezamos con Lebron y Asburger, que no jugarán la primera ronda, al igual que el resto, para no repetirme. Y después tendrían unos hipotéticos octavos de final contra Ruiz Rubio. Podrían enfrentarse en cuartos contra Dineno y Momo, o por ejemplo contra Paul y Guille si consiguen dar la campanada.
bueno, que en unas condiciones medio rápidas me parece que LeBron y Augsburger es un torneo en el que tienen que apostar fuerte y unos hipotéticos hasta cuartos de final, creo que es un cuadro bastante asequible incluso para semifinales. Y aquí quizás se truncaría un poco la cosa, ese hipotético partido de semifinales contra Galán y Chingoto, que otra vez parten por el mismo lado del cuadro, al igual que en el P2 de Gijón. Lo que pasa que en el P2 de Gijón, Juan y Leo cayeron en cuartos de final y no se enfrentaron. Un partido para mí que tiene todo el picante del mundo, primero por ese pique que tuvieron y del que hemos hablado en el canal entre Galán y Augsburger, que podéis ver en mi canal un poco el análisis que hice. Después, obviamente, el picante que siempre conlleva que se enfrente Galán y LeBron. Y bueno, un partido muy interesante, creo que podría ser una prueba muy dura para Galán y Chingoto también antes de llegar a la final, que ahora analizaremos su cuadro. Pero creo que podría ser un partido muy interesante y en unas pistas rápidas creo que Juan y Leo podrían poner en apuros a Galán y Chingoto, porque ya hemos visto que el repertorio ofensivo de esta pareja pues es muy grande. Y después en la final, pues obviamente podrían enfrentarse al resto de las cabezas de serie que están en el otro lado del cuadro y especialmente como favoritos a Coello y Tapia y a Yanguas y Estupa. Repito, son cuadros potenciales, refiriéndome un poco al estado de forma de las parejas y a las cabezas de serie, ¿no? Que puede pasar evidentemente cualquier cosa en el cuadro, pero lo normal es que pase esto y podrían medirse pues a Coello y Tapia y Yanguas o Estupa en una hipotética final, ¿no? Cuadro creo que hasta semifinales asequible para LeBron y Augsburger, todo lo que no sea llegar a esta ronda me parecería un poco que ya entran en una dinámica quizás regulera. Pero bueno, hay que tenerle, lo que siempre digo, hay que tenerle fe a esta pareja y veremos qué pasa. Y un hipotético partido en semifinales muy picante, muy igualado y que según las condiciones de pista puede ser muy complicado, especialmente para esa pareja número 2, para Chingoto y Galán. Después el posible cuadro de Yanguas y Estupa, que podrían tener en octavos, como hemos hablado antes, a Tello y Alonso o a Castaño y Jofre. Un primer partido creo que bastante duro. Además en cuartos podrían medirse a Paquito Navarro y a Fran Guerrero. Otra vez un partido muy duro. Y después en semifinales medirse o a Tapia Coello o a Coqui John Sanz. Y después en una hipotética final o Chingoto Galán o LeBron Augsburger. Creo que muy mala suerte la de Estupa y Yanguas en este P2 de Cancún. Que van a tener que sudar y mucho si quieren llegar a las rondas finales y obviamente llevarse el torneo. Unos Yanguas y Estupa que vimos en Riyadh que quizás no encontraron su mejor versión, especialmente en ese partido de cuartos, pero sí que es verdad que en Gijón vimos una versión mucho mejor de la pareja, pero que ahora en este torneo de Cancún, en este tercer torneo de la temporada, tienen un cuadro muy complicado y la verdad que será difícil para ellos ir avanzando rondas, pero bueno, es una pareja que creo que está preparada para ello y que tiene la ilusión de pelear con las dos primeras parejas del ranking. Sin duda no lo va a tener fácil, sobre todo especialmente esas dos primeras rondas, ¿no? Que son un poco más de toma de contacto, pues quizás te puedes topar con Edu Alonso y con Juan Tello, que ya han tenido un partido serio en primera ronda, ahora tú te enfrentas a ellos en octavos de final. Ahora veremos qué pasa, pero en cuartos te podrían medir a Paquito y Fran Guerrero. En fin, me parece un cuadro extremadamente complejo para Yanguas y Estupa. Chingoto y Galán, que obviamente no jugarán la primera ronda y que en octavos podrían medirse o a Barahona García o a David Gala y Pablo García. También una primera ronda dura, creo que bastante asequible para ellos, al igual que en cuartos de final con Bergamín y Garrido, a los que ya se han enfrentado. Y a los que creo que podría ser dos partidos asequibles para Chingalán, que podría llegar de nuevo a semifinales, quizás sin haber sufrido demasiado, ¿no? Después sí que en semifinales podrían tener ese partido comentado ante LeBron y Augsburger o ante un hipotético Momo Dineno en el caso de que la pareja diese la sorpresa. Pero creo que hasta semifinales tienen un cuadro bastante asequible, Galán y Chingoto, y en ese
hipotético partido de semifinal, lo que hemos hablado antes. Creo que sería un partido muy complejo para ellos, en unas condiciones que pueden ser medio rápidas. Creo que LeBron y Osburger pueden ser muy peligrosos, pero bueno, ya hemos visto que Galán y Chingoto sobre todo adaptándose a condiciones más rápidas y mostrando esa versión más pegadora, es una pareja que compite en todo tipo de pistas y que saca resultados en cualquier ámbito. Y después, bueno, en una hipotética final podrían medirse pues, un clásico más, sería el número 32 entre ellos, de Coello Tapia o Yanguas y Estupa, en el caso de que Mikey y Franco diesen la sorpresa. Y después Coello y Tapia, que para mí le ha tocado el coco del cuadro, ya que en octavos podrían medirse a Lancha y a Diestro, que también es un partido complejo, y en cuartos de final podrían medirse a Coqui y a John Sanz, que para mí son el coco del cuadro. A la cabeza de serie, de las 4 cabezas de serie, al que le toque en cuartos de final, para mí tendrá un partido muy complejo ante una pareja que va a correr todas las bolas, como ya vimos en Gijón. Creo que es una pareja muy compleja y que ninguna de las 4 cabezas de serie quiere verla en cuartos de final. Y bueno, pues el torneo pasado le tocó a LeBron y a Osburger, después se las vieron con Galán y Chingoto en semifinales, pero ahora le toca a Coello y Tapia en cuartos, que yo creo que es un partido que deben de gestionar, que deben marcar en rojo en el caso de que lleguen a esta ronda. Y que creo que sería muy muy complicado, a pesar de que en unas condiciones rápidas quizás pueden mostrar una superioridad mayor en la pegada. Después unas hipotéticas semifinales con Yanguas y Estupa o con Paquito y Fran Guerrero, también bastante complejas. Ya vimos que Yanguas y Estupa los pusieron en aprietos en esos 2 sets en Gijón, o quizás ese Paquito y Fran Guerrero en una versión mejorada de lo que vimos en el torneo pasado, ¿no? Y después, pues bueno, una hipotética final ante Chingoto y Galán y LeBron y Osburger, que también me parece bastante dura. Creo que el lado del cuadro de Coello, Tapia y Yanguas y Estupa creo que es bastante más duro que el de Chingoto y Galán y LeBron a Osburger, quitando ese cruce que sí que me parece un choque de titanes, pero creo que han salido peor parados en este caso Coello, Tapia y sobre todo Yanguas y Estupa, que me parece que de las 4 cabezas de serie es la que tiene el cuadro más complicado. Y después pasamos al cuadro femenino, en el que, bueno, voy a destacar en especial en este sorteo del cuadro un enfrentamiento que se puede dar en semifinales, que sería ese enfrentamiento entre Gemma Triay y Delphi Brea ante Ariana Sánchez y Andrea Austero. Hasta ahora no se había dado, siempre habían salido, siempre parten como cabeza de serie número 3, Austero y Ariana Sánchez, por lo menos hasta ahora, y siempre habían estado en el otro lado del cuadro, pero ahora en este P2 de Cancún parten en el mismo lado del cuadro y se podrían ver en semifinales. Chocan las dos parejas más en forma ahora mismo del circuito, y además dan alas a que puedan clasificar a su primera final a Paula José María y Bea González. Creo que es muy interesante para ellas este torneo, que lo deben tomar muy en serio, sobre todo de coger sensaciones a la hora de avanzar rondas y de quizá tocar su primera final como pareja, ¿no? Y bueno, y ya en la final pues verte pues probablemente con una de esas 2 parejas, o Ari y Austero o Gemma y Delphi, ¿no? Que bueno, ya en una hipotética final pues que sea lo de que Dios quiera, pero sin duda ese cruce de semifinales lo destacaría, esa final anticipada, que creo que será un partidazo, que ya lo hemos visto en 2 ocasiones en esta temporada. La primera se la llevaron Austero y Ari, y la segunda se la llevaron Delphi y Gemma en uno de los partidos de la temporada del circuito femenino. Y bueno, creo que un circuito femenino muy igualado, que tiene otra vez un cuadro muy duro para todas las parejas, y que sin duda que nos dará mucha batalla, sobre todo a partir de cuartos de final, donde creo que todo se iguala muchísimo. Así que esto ha sido todo, este ha sido este análisis del cuadro del P2 de Cancún que arranca esta semana. Dale like y suscríbete si te gusta este tipo de contenidos y para analizar más cuadro de cara a los siguientes torneos, y déjame en comentarios qué piensas o qué crees que puede pasar en este P2 de Cancún, en este tercer torneo de la temporada. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!